Ok, estamos en como dije, la penúltima clase. Estamos estudiando eh, el pacto mosaico y también el pacto davídico. A ver, vamos a revisar, vamos a ver si Walter y Macedonio pueden recordar. ¿Cuál era la promesa del pacto con Noé? Que no iba a castigar que no iba a castigar de la misma forma que Pastor Noé. ¿Ya? Entonces, no solo, entonces Dios ya no va a eliminar a los pecadores de la faz de la tierra, sino va a producir nueva vida en ellos. ¿Y cuál era la promesa del pacto con Abraham? Su descendencia sería como la arena del mar, como la estrella del cielo. Sí, creo que Dios dio la imagen de la reina del mar a No, Jacob. pastor, serían benditas las naciones a causa ¿Ya? de Abraham. Dios va a ser una nación grande de Abraham, le va a dar un nombre, un, ah, una fama de parte de Dios y no solamente del hombre. Entonces, y vimos que en el pacto con Abraham, Dios hizo la promesa a Abraham antes de ver cualquier obediencia en Abraham. Vimos también que Dios prometió a Abraham cortando el pacto, que la antorcha y um, el humo pasaron entre los animales cortados y Abraham no. Y eso vimos que en eso significa que solo Dios firmó el pacto con Abraham. Y también vimos que Dios dio a Abraham y todo el pueblo uh, una señal del pacto, algo que ellos pueden hacer para sentirse o ser parte, ser partícipes del pacto, y eso era la circuncisión, que quizás parece un acto medio raro, pero era algo que señalaba la fertilidad, y como Abraham y Sara no tenían hijos todavía, una señal de la fertilidad tenía mucho sentido para ellos. Y luego de ellos, aún con Isaac, luego con Jacob y todos los hijos de Jacob, los 12, um, Dios siguió dando ese señal a ellos. La circuncisión existía hasta los tiempos de Jesús. ¿Y por qué? ¿Ya seguía siendo una señal para la fertilidad? En parte sí, pero sobre todas las cosas, una señal de lo que Dios había hecho para el pueblo y la fidelidad de Dios aún en las promesas. Y vimos que Dios dio la señal del pacto, dio la señal de ser partícipes de la comunidad del pacto, aún a niños recién nacidos. La próxima semana, la última clase, vamos a hablar del nuevo pacto y también de sus promesas, su profecía, su cumplimiento y también de sus señales. Porque también dentro del nuevo pacto tenemos dos señales, tenemos la Santa Cena y el bautismo. Y ahora vamos a ver el pacto con Moisés, y ojalá que quede un poco más tiempo al final para hablar por lo menos brevemente del pacto con David. ¿Alguien puede leer Éxodo 6? Quiero que lean versículo 1 hasta 8, hasta 9. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Lo que está en la pantalla lo leo, ¿no, Pastor? Sí, hasta versículo 9. Ay, dice así. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Solo con mano fuerte
los dejará ir y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, pero con el nombre del Señor no me di a conocer a ellos. También establecí con ellos mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde vivieron como extranjeros. Asimismo, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios obligan a trabajar, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, diles a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto. Voy a librarlos de su esclavitud. Con brazo extendido y con grandes juicios les daré libertad. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de los trabajos pesados en Egipto. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo les daré en esa tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Esto mismo les dijo Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le hicieron caso debido a su espíritu acongojado a la crueldad de su esclavitud. Amén, pastor. Gracias, Roxana. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué es lo que recuerda a Dios? Aquí le está recordando, pastor, la promesa que Dios ha hecho al pueblo, Muy bien. a los antepasados, a los padres. Sí, sí. Dios dice, yo soy el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el mismo Dios que hizo promesa a ellos. Pero nunca ellos me conocieron por este nombre. Y vemos que aquí dice el Señor su nombre. Y más adelante habla de que yo soy quien soy. Y vemos, este es el comienzo de ese gran nombre, Yahweh, ¿no? Jehová, que también tenemos la traducción, pero es la misma palabra. ¿Y qué dice Dios? Asimismo, versículo 5, asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios obligan a trabajar, y me he acordado mi pacto. ¿Cuál pacto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál pacto está acordando Dios? ¿De cuál pacto se está acordando? El mismo pacto que Dios tuvo con Abraham. Ahora, claro que está recordando todos los pactos, sin duda. Pero tal como les mostré en el comienzo, no deberíamos pensar de los pactos como tiempos definidos dentro del tiempo de Dios o la historia de la vida o el mundo, y que cuando un pacto termina, otro comienza, o que cuando uno comienza, otro termina. No. El pacto con Abraham anuló el pacto con Noé. Para nada. En ninguna manera. Lo siguió cumpliendo. Agregó más al pacto. Lo aumentó. Y vemos lo mismo acá. Dios está diciendo, y creo que no lo estudiamos, pero en Génesis, creo que es en Génesis 15 o es 17. Dios dice a Abraham, tus descendientes, ay, no puedo decir esa palabra, tus descendientes van a estar como esclavos por 400 años. Dios dijo a Abraham,
que iba a llegar al día de esclavitud. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí en Éxodo 6. Que ya están acabando los 400 años de esclavitud y Dios visita a Moisés y le dice, no, tienes que volver a Egipto, tienes que salvar a mi pueblo. ¿Y por qué? Porque me he acordado de mi pacto. Ahora, no es que Dios se olvidó, no deberíamos pensar eso. Claro que Dios no se olvida absolutamente nada, eso es algo que ya hemos visto en este curso. Pero lo que Dios está diciendo es que es hora ya para cumplir mi pacto. ¿Cumplir cuál pacto? El pacto abrámico. Entonces, ahora que vamos a estudiar el pacto con Moisés, tenemos que ver que no es una terminación del pacto con Abraham. Obviamente es el mismo Dios, obviamente es el mismo plan de salvación. Y ahora Dios va a librar a su pueblo, ¿ok?, de su esclavitud. ¿Alguien sabe dónde en Éxodo leemos de los 10 mandamientos? Éxodo 20, pastor. Éxodo 20. Amigos, esto quizás es uno de los puntos más importantes cuando pensamos en cómo Dios salvó a los creyentes en el Antiguo Testamento. Tenemos la promesa aquí en 7. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la esclavitud. Ahora, ¿cuál viene primero? ¿Capítulo 6 o capítulo 20? Ese es mi vecino. Seguro es que escuchan la alarma. ¿Cuál viene primero? ¿Capítulo 6 o capítulo 20? Obviamente, capítulo 6. Que no podemos pensar. Gracias. No podemos pensar que Dios dio a su pueblo la ley para obedecer. Y por su obediencia a la ley, los salvó de Egipto. No es así. Amigos, este es tan importante. Porque ¿cuántos de nosotros de alguna manera dudamos o hemos escuchado que en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, la manera para ser salvo, o por lo menos nos fijamos o consideramos o ponderamos, ¿no?, que en el Antiguo Testamento la manera para ser salvo fue obedecer la ley? Que la ley era lo que salvaba a la gente. Pero el orden aquí es sumamente importante. Dios salva a los israelitas de su esclavitud en Egipto. ¿Cuándo? ¿Antes de la obediencia o después de su obediencia? Espero que estén diciendo ahí con sus micros apagados. Antes. Dios, tal como Dios salvó a Abraham y escogió a Abraham, le dio promesa a Abraham. Y que por la fe de Abraham, en capítulo 15 de Génesis, por la fe de Abraham le fue acreditado como justicia. Es lo mismo acá. Jamás deberíamos pensar que Dios salvó a los israelitas de Egipto, de su esclavitud, porque ellos habían obedecido. Y realmente es difícil llegar a esa conclusión, porque cuando leemos Éxodo, no encontramos un pueblo que adora muy bien a Yahweh. No encontramos a personas libres de su esclavitud tan agradecidos con Jehová. No, más bien encontramos que parece que ni están en el desierto una hora que están quejándose y quieren volver a Egipto. Entonces, este es importante.
porque eso va a darnos una base para entender Éxodo 20. Nosotros no entendemos Éxodo 20 si no entendemos Éxodo 1 a 19. Y este es uno de los problemas que muchos hacen. Y ahora, ¿qué vemos ahora dentro de la iglesia, dentro de la fe en Cristo? Vemos lo mismo, que para mantenerse salvo, para seguir siendo salvo, para seguir agradando a Dios, para seguir, bueno, claro que nuestra obediencia agrada a Dios, pero tenemos esa idea dentro de las iglesias, aun las iglesias reformadas, que nosotros vamos a perder el favor de Dios, vamos a perder quizás nuestra salvación, vamos a perder, ya, si desobedecemos. Ahora, no estamos hablando de consecuencias. Eso es otra cosa. Si nosotros vivimos en desobediencia, va a haber consecuencias de nuestra desobediencia. Siempre. Pero no significa que nuestra relación con Dios cambia. Y para muchas personas no pueden entender esas dos realidades. No sé si me explico bien, pero el asunto es, como muchas personas por su pecado tienen que pagar por la consecuencia. Tienen que pagar la consecuencia por su necedad. Piensan que eso significa que la relación con Dios se ha quebrantado. Este es un tema, es un asunto realmente psicológico dentro de nuestro pueblo que tenemos que enfrentar. Que por el hecho que nosotros tenemos que pagar consecuencias por nuestros hechos, no significa que la relación entre nosotros y Dios se ha roto, o se ha quebrantado, o se ha gastado. Para muchas personas eso es imposible. Imposible. Si Dios realmente nos ama, nos va a librar también de las consecuencias. Y eso crea libertinaje. Y que podemos hacer lo que nos da la gana. O vamos al otro extremo, que quizás es un poco más común, en que prácticamente predicamos. Si tú desobedeces al Señor, vas a perder su amor hacia ti. Y simplemente, amigos, no veo eso en la Biblia, porque veo un pueblo tan desobediente y a pesar de todo eso Dios los ama. ¿Acaso nunca hemos estudiado la vida de Isaac o Jacob? No tiene sentido que Dios escogió a Jacob. No hay nada en Jacob que es bueno. Literalmente su nombre significa suplantador. Pero Dios lo bendice, Dios lo salva, Dios lo escogió. Y eso es un misterio que para muchas personas nunca llegamos a realmente, podemos aceptarlo como doctrina, pero no tiene ningún efecto en nuestra manera de vivir. Claro que quiero obedecer al Señor, pero ¿por qué? Porque en eso puedo disfrutar yo una mayor comunión con el Señor. Pero no es porque el Señor se ha acercado a mí en mi obediencia. Es más bien al revés. Yo me he acercado a Él. No sé si me explico bien, pero muchas veces lo que escuchamos en nuestras iglesias, cuando desobedecemos, Dios se aleja de nosotros. Y no es así. No es así. Entonces, el orden es muy importante. Por eso comenzamos en Éxodo 19. Ahora vamos a comenzamos en Éxodo 6, ahora vamos a 19. ¿Alguien quiere leer Éxodo 19, 1 a 6? Bueno, yo puedo leer. Están muy activos esta noche. Siempre sucede eso cuando llegamos al fin del semestre.
Walter, Amén, pastor Scott, buenas noches. buenas noches, Buenas Walter. noches. Sí, pastor, mi señal está un poquito mal, pero lo voy a leer, pastor, del 1 hasta el 6, pastor. Perfecto. Amén, pastor. Dice así. Amén. Los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. 2. Después de salir de Rafidín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Acamparon allí delante del monte. 3. Y el Señor llamó a Moisés desde el monte, y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob, diles lo siguiente a los hijos de Israel. 4. Ustedes han visto lo que ha hecho con los egipcios y cómo lo he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. 5. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Muy Amén, bien. pastor. Amén, Walter. Gracias. Ya, entonces, ahora, ¿qué viene primero? ¿19 o 20? O sea, 19. Entonces, aún antes de la ley, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que promete? Ahora, esto es lo que nosotros llamamos el pacto mosaico. Yo diría desde el versículo 4 hasta 6. ¿Ya? Que primero, ¿qué hace Dios en versículo 4? Recuerda a su pueblo lo que él ya había hecho. Les recuerda que él los tomó de la mano y los libró de la esclavitud como sobre alas de águila. Dios recuerda al pueblo la salvación que ya llevó a cabo en su vida. Y ahora dice, si ahora ustedes presten oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos. Perdón, la pantalla está allá. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Ahora, muchas personas quieren decir, mira, por este si ahora ustedes presten oído a mi voz, quiere decir que si no cumplimos el pacto, no seremos un tesoro. Ahora, hay una verdad en eso. Tal lo que yo acabo de decir, que muchas veces pensamos que por nuestra desobediencia, Dios se aleja de nosotros. Nunca se aleja. Si nos escoge para ser salvo, siempre nos mira con amor. Y ese amor, tal como todos los atributos que hemos hablado de Dios, es inmutable, no cambia, no varía aún. No podemos decir que Dios me ama hoy más, hoy menos que ayer, o que ayer me amó más y hoy no tanto porque no siento su amor. No, no podemos decir eso. Dios simplemente no cambia. Si Él decide amar a alguien, lo ama con plenitud toda la vida. Entonces, ¿qué está diciendo Dios acá? Está diciendo, si ustedes cumplen, ¿cumplir qué pacto? Dios ya los salvó de Egipto. Entonces, lo que Dios está diciendo es, si ustedes viven, dentro de la comunidad de fe, si ustedes viven como comunidad del pacto, van a disfrutar toda la bendición de lo que significa ser mi pueblo. Ahora, si ustedes deciden no vivir como comunidad de fe, no vivir como comunidad del pacto,
¿Qué les puedo decir? Va a haber consecuencias. Pero Dios no está diciendo que los va a abandonar. Y esto es importante, porque tendríamos que hacer la pregunta, ¿en qué momento Dios abandonó a su pueblo? El mayor ejemplo, por lo menos en el Antiguo Testamento, que podríamos decir, sería el cautiverio en Babilonia. 70 y tantos años, ellos son llevados casi como esclavos otra vez a Babilonia. ¿Pero acaso Dios no estuvo con ellos? Es precisamente lo que leemos en Isaías, Jeremías, Daniel. Dios está con su pueblo. O quizás podríamos decir que Dios abandonó a su pueblo cuando Cristo llegó. Y Israel rechazó a Cristo. Y por ese rechazo Jesús dijo, ya voy a llevar mi salvación a los no judíos. Pero otra vez eso es una mala interpretación. Porque si tú y yo, si nosotros somos no judíos y nosotros somos receptores de estos pactos, significa, amigos, que somos hijos de Israel. Dios no abandonó a Israel. Dios expandió Israel. Los israelitas, los judíos, por la ley, por recibir la ley, ellos pensaron, ok, entonces si cumplo estas cosas, puedo lograr la salvación de Dios. Pero estaban equivocados. Porque ellos, por alguna razón, no sabían matemática más simple que el número 6 y el número 19 viene antes del número 20. Dios salvó a su pueblo de esclavitud. Y aquí dice en 19, ustedes han visto lo que yo hice, lo que yo hice y cómo los he amado. Entonces, presten atención, mis queridos. Vivan en mi pacto. Y ustedes, ustedes van a ser para mí un tesoro especial. Y cuando leyeron esto, por encima de todos los pueblos, entonces somos el pueblo más santo, somos el pueblo más escogido, el más perfecto. Pero hay que recordar que cuando Dios dijo, cumple mi pacto, refería a pacto abrámico, a noético, adánico. Que puede ser que Dios aprecia su pueblo sobre todos los demás pueblos. Pero ¿cuál es el propósito de ese pueblo? Que todas las familias de la tierra serán benditas por ti. Dios nunca dio a su pueblo una salvación egoísta, una salvación que debería solo quedarse dentro de algunas fronteras. Y luego en versículo 6, ustedes serán para mí un reino. Oh, interesante. Un reino tiene ¿qué? Un rey. ¿Quién es el rey? Moisés no es el rey. ¿Cómo vamos a hacer un reino sin rey? Dios es el rey. Reino de sacerdotes y un pueblo santo. Dios va a separar esta gente para sí mismo, consagrarlos. ¿Para qué? Para darle gloria, pero también para que sea un testimonio para las demás naciones. Vamos a ver la próxima semana cómo el Nuevo Testamento cita y hace referencia a Éxodo 19. Pero lo que vamos a ver es que nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el tesoro especial. Sin ser judíos, somos un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Y eso es exactamente lo que Cristo vino para hacer. Si nosotros tenemos la idea que Cristo vino solo para los israelitas y no para los no judíos, y que como los judíos le rechazaron, eso quiere decir que Jesús fue un fracaso prácticamente, que su plan no se llevó a cabo.
Jesús intentó a convencerles, pero no lo logró. No. Y aún los que dicen eso, dicen, no, pero Jesús sabía que le iban a rechazar. Pero tenemos que volver a lo que nosotros hemos estudiado de esa idea del decreto divino, que lo que Dios plantea hacer, lo hará. No hay nada que sucede que es fuera de su vista, que es fuera de su poder, que es fuera realmente de su voluntad permisiva, aún cosas malas. Entonces, 19, eso es importante, amigos. 6, el número 6 y el número 19 vienen antes del 20. Entonces, cuando llegamos al capítulo 20 y tenemos toda la ley, tenemos la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos. Tenemos la ley civil, que es una aplicación de la ley moral a cosas de cosas civiles, de gobierno civil. Lo que nosotros mayormente pensamos cuando pensamos en leyes. Pero también Dios dio al pueblo la ley ceremonial. ¿Alguien sabe para qué servía la ley ceremonial? O quizás pueden dar un ejemplo. Por ejemplo, en capítulo 20 leemos, no robar, no roben. Ok, si no debo robar, ¿qué hacemos? Digamos, tengo mi granja, tengo mi ganado, tengo vacas y mi vecino también tiene algunas vacas. Yo tengo 10, él tiene 15. Bueno, resulta un día, porque no hemos puesto una reja bien hecha, ¿no? Resulta un día que yo tengo 12 vacas, pero no soy muy bueno en contar, no me doy cuenta. Y el día siguiente vendo a los 12. Y luego mi vecino me viene y me dice, ¿sabes qué? Normalmente tengo 15, pero ahora solo tengo 13. Creo que has llevado 2 de mis vacas. Y revisando mi contabilidad y todo, me doy cuenta, ay, amigo, vecino, perdón, creo que tomé 2 vacas de ti y los vendí sin darme cuenta. Bueno, la ley tenía respuestas a eso, la ley civil, porque dice no robes, pero eso es robar. Yo no lo hice intencionalmente, entonces la ley daba ejemplos de eso. Si por accidente tomas algo de tu vecino, tienes que devolverlo 2 veces. Entonces, si es un error, no solamente tengo que decirle, ok, te voy a comprar 2 vacas más, debo darle 4. Pero si lo he tomado intencionalmente, tengo que devolver 3, 4 veces más. Entonces, la ley, después de la ley moral, todo el mundo preguntaba, ok, dice no mates, pero ¿qué hacemos si alguien mata a otra persona? ¿Qué hacemos si es por accidente? Tal como la ley civil del Estado peruano, ¿no? Si yo voy al parque y con un cuchillo yo mato a alguien, me van a meter a la cárcel. Pero si por accidente algo se cae de mis manos y se rompe, bueno, nadie muere de algo que se ha roto en el piso. Digamos que estoy manejando y por accidente atropello a alguien, que nunca suceda, pero digamos, no es el mismo castigo. Entonces, la ley civil trataba de entender la ley moral en contextos normales, diarios, cotidianos. Teníamos que tener diferentes leyes. Si tú matas, por ejemplo, a un hombre, a propósito, tuvo tal castigo. Pero si matas a una mujer o una mujer embarazada, olvídate, ya, apedreado. Entonces, la ley civil servía en esa función. Ahora, aparte de la ley civil y la ley moral,
los 10 mandamientos, tenemos la ley ceremonial. Y en la ley ceremonial que leemos, que digamos tú has cometido tal pecado que es leve. Es cierto que pecado es pecado y cualquier pecado merece la muerte, pero no deberíamos pensar que no hay pecados más graves o más leves que otros. Mentir es un pecado más leve que, digamos, adulterio. Por esa razón, si sorprendemos al pastor en una mentira, no le quitamos, digamos, el púlpito. Quizás le vamos a llamar la atención. Quizás vamos a saber cómo orar por él, pero no vamos a quitarle el púlpito. No vamos a decir, no puedes ser pastor si has mentido. ¿Ah? Pero digamos, si la persona ha cometido adulterio varias veces, o dentro de su ejercicio de ser pastor comete adulterio, ¿acaso no le quitamos el púlpito? Por supuesto, por supuesto. Y la ley ceremonial entendía eso, entendía la gravedad de los diversos pecados, de las diversas infracciones. Y ayúdenme, amigos, ¿qué pedía la ley ceremonial? Cuando alguien comete un pecado, ¿qué tenía que hacer? Pastor, sería el sacrificio a un cordero, a un buey o una paloma, dependiendo de qué pecado haya cometido. Exacto. Si fue muy leve, quizás solo tenías que llevar algunos cereales, una palomita, un animal pequeño. Si fue más grave, tenías que llevar algo quizás más costoso, no sé. El asunto es, la ley Pastor, ceremonial. tenía que derramar sangre, dice, sin Ajá, derramamiento de sangre. No había perdón de derramar pecado. sangre. Todo de lo cual, amigos, obviamente señalaba a Cristo Jesús. Todo de eso señalaba a Cristo Jesús. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál viene primero, 19 o 20? 19. Si la ley, entienden esto ya, si la ley fuera poderosa para salvar, ¿por qué Dios dio la ley ceremonial? A mí me encanta este detalle de la ley, porque cuando leemos ley, nos juzga la ley y sentimos como, realmente no soy apto para esto. Pero eso es el asunto. Cuando Dios dijo, ok, este es lo que les voy a pedir, estos 10 mandamientos, y luego así se desarrolla esos 10 mandamientos en la vida normal. A la misma vez Dios dijo, pero cuando ustedes rompen mi ley, van a hacer esto para reconciliarse conmigo. A mí me da un montón de pena que hoy en día hay muchos creyentes en nuestras iglesias que aunque confiesen el nombre de Cristo como Señor, aunque reconocen el sacrificio de Jesús en la cruz, todavía sobrellevan toda la vergüenza, la pena, la suciedad de su pecado. En el Antiguo Testamento, supongo que quizás por el hecho que tenías que físicamente llevar una paloma, imagínate llevando la mascota de la casa. Vamos a Snickers, vamos a... Y llevas la paloma al templo y lo entregas al sacerdote y él lo mata por ti. Y ese sacrificio, tú puedes, ¿alguna vez has estado en un lugar donde había mucha sangre? Hay un olor de sangre, ¿no? Es un olor fuerte, pesado de hierro. Entonces, imagínate oliendo Snickers ahí. Ese es el nombre de la mascota. Oliendo a Snickers muriendo ahí por ti. Te causa vuelves a la casa sin la mascota. ¿Y por qué? Porque
has cometido un pecado. Ahora, ¿ese sacrificio te salva? No, nunca podía. Pero siempre señalaba a Cristo. Siempre señalaba a ese sacrificio que Dios va a proveer por su pueblo. Desde el pacto de Edén. Génesis 3:15. Entonces, era una muestra, una imagen tan fuerte que me imagino que también tuvo quizás más eficaz. No quiero decir que el pacto antiguo era más eficaz, pero yo veo hoy en día la gente toma la idea de la muerte de Jesús como un hecho histórico y nada más. Nada más. Oh, sí, Jesús murió por pecados. Y nada más. Cuando en realidad Jesús es nuestro Snickers, es nuestra mascota. Es nuestra paloma. Es nuestro cordero, ¿no? Es el cordero de Dios. Porque si ustedes recuerden, una vez al año el sumo sacerdote tenía que ofrecer un cordero para recordar ¿qué? Su salida de Egipto, su libertad de esclavitud. Oh, ¿qué daría yo por estar ahí una hora en el templo oliendo el cordero? Porque tan visual, se podía oler, sentir el peso. Yo veo que hoy en día la gente reconoce la muerte de Jesús, pero todavía sobrelleva toda la vergüenza de su pecado. Y eso para mí me da pena, porque Jesús murió por eso. Si Jesús murió por eso, ya no hay culpa ni vergüenza. Yo sé que es un proceso, pero nosotros tenemos que aprender eso, porque aquí somos llamados un tesoro especial. Somos llamados un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Dios sabía que su pueblo iba a desobedecer. Por eso Él les dio, primero los sacó de Egipto, los salvó de esclavitud, les dio la ley, pero les dijo también, mira, aquí está la ley, aquí es mi regla de moralidad que no van a poder cumplir, que no van a poder obedecer. Y aquí es la manera que ustedes se reconcilian conmigo. Y otra vez, este es un dato importante. No es que Dios se reconcilia con nosotros, sino que nosotros nos reconciliamos con Él. En el sentido de que su amor no flaquea. No flaquea. Nosotros recibimos reconciliación con Dios, pero a través de ¿qué? De los méritos de Cristo. Entonces, a mí me encanta esto, porque pensamos que la muerte de Jesús es como, bueno, Dios dio al pueblo la ley, pero no pudieron obedecer. Entonces, como ellos, como sonsos, ¿no? No obedecieron. Dios tuvo que encontrar otro plan para salvarlos. Entonces, habló con Jesús y dijo, ¿qué te parece, Jesús? Hacerte como hombre. No. Todo este estudio de pactos, ¿qué estamos viendo? Que este pacto de gracia cubre todos los pactos. Es el plan de Dios desde antes de la creación de salvar a su pueblo. Y esa salvación Dios va a revelar poco a poco. Entonces, tenemos que por lo menos recordar y tener buena matemática. 19 viene antes de 20. Dios llamó a su pueblo un tesoro especial antes aún de darles la ley. Es tal como vimos en el pacto con Abraham. Y la pregunta que hizo Pablo referente a eso. ¿En qué momento fue justificado Abraham?
¿Cuando se circuncidó? No. ¿En qué momento fue justificado Abraham? ¿Cuando obedeció al Señor y llevó a Isaac a sacrificarlo? No. Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Entonces, la salvación de Dios desde Adán y Eva no ha cambiado. No ha cambiado para nada. ¿Y cuál es el punto aquí? Dios nos dio la ley, entonces, ¿para qué nos sirve la ley si al final Dios va a darnos toda la facultad y la manera para reconciliarnos con Él? Bueno, porque Dios sabe cuál es mejor para nosotros. ¿Cuál de los 10 mandamientos no es para nuestro beneficio? ¿Alguna vez has pensado eso? Tenemos 10 mandamientos. Podemos ir a verlos. Tenemos 10 mandamientos. ¿Cuál de ellos es solo para el beneficio de Dios? Ninguno. Y eso es la cosa, que como creación suya, creados en el imago de, en su imagen, tenemos su huella en cada uno de nosotros y aún obedecerle es para nuestra bendición. Ay, ¿por qué me dices que no puedo matar a alguien? Es porque si dejamos a todos matarse, vamos a tener otro diluvio. Los 10 mandamientos muestran que no es que Dios es exigente, ¿ya? Aunque podemos ver ese lado, ¿no? Podemos ver y apreciar la santidad de Dios. Eso es importante. Pero los 10 mandamientos nos muestran que Dios nos ama a nosotros. Ay, tengo que guardar el día sabático. Tengo que guardar un día para el Señor. Sí, porque necesitas descansar. No tenemos jefes, no tenemos padres, no tenemos familia, no tenemos vecinos, ni amigos, ni colegas que se preocupan de nuestras vacaciones, pero sí tenemos un Dios que se preocupa de nuestro descanso. Ok, tenemos quizás 10 minutos para terminar. Una cosa más para señalarles. Mira cómo comienza el decálogo. Dios habló y dijo estas palabras. No sé, ahí está. Yo soy el Señor, tu Dios, y yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. Ahora yo les pregunto, después de haber estudiado todo esto, ¿por qué Dios comienza los 10 mandamientos así? Pastor, yo pienso que aquí Dios recuerda la condición humana, en qué condición vivía el ser humano después de la desobediencia. ¿Ya? Y no solamente su condición caída, pero también lo que Él hizo. Mira, todo lo que estoy diciendo hubiera sido recontra diferente si Dios hubiera dado los 10 mandamientos mientras estuvieron todavía en Egipto. Hubiera hecho un montón de diferencia si el pueblo todavía estuvo en esclavitud o estuviera en esclavitud. Pero no. Dios está diciendo, ahora mira la relación que tengo contigo. Mira la fidelidad que yo tengo para con ustedes. A base de esa relación, a base de la comunidad del pacto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros tenemos una tendencia de leer los 10 mandamientos como un Dios airado. ¿No es cierto? No tendrás dioses ajenos.
Escuchamos a nuestros padres en la voz de Dios. Pero quizás estamos leyéndolo mal. Dios comienza los 10 mandamientos diciendo, yo los amo, yo los quiero, y ustedes son mi tesoro especial. Y tanto los amo que yo los saqué de Egipto, de esclavitud. ¿Y acaso, amigos, eso no señala no solamente la condición humana de los israelitas siendo esclavos, pero su condición espiritual? Todo el resto de las escrituras entiende el éxodo como un ejemplo de la salvación de nuestro pecado, que somos esclavos al pecado. Entonces yo creo que tenemos que aprender a leer Éxodo 20 con otros ojos y ver realmente el cariño, el amor, el compromiso, la fidelidad, la redención de Dios que ofrece en estos 10 mandamientos. Y ya no verlos como unas reglas frías y leyes como que juzgan. Y es cierto que la ley juzga, no estoy negando esa parte tampoco. Pero yo creo que podemos encontrar mucho más allá de lo que normalmente vemos. Ahora, cuando vimos el pacto con Abraham y con Noé, vimos una señal. La señal de Noé era el arco iris, la señal de Abraham fue la circuncisión. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál será la señal del pacto mosaico? En otras palabras, la pregunta es, ¿cuál es la cosa que nosotros tenemos que hacer para recordarnos del pacto con Moisés? ¿Qué piensan? Pues, repite la pregunta. Dijiste, repite la pregunta. ¿Cuál es la señal o cuál es el acto que nosotros hacemos? Es como un sacramento, si podemos entender en esos términos. ¿Cuál es la señal de este pacto con Moisés? Algo que el pueblo hacía, probablemente con frecuencia, para recordarse o para acordarse del pacto. Eso es una de las buenas cosas. Dios siempre no solamente nos ha dado, no solamente nos ha dado promesas, pero después nos da cosas para hacer, para recordarnos de las promesas. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios para recordarse de esta salvación de Egipto? Ustedes son listos, lo saben. Solo nunca, quizás nunca han hecho esa conexión. Yo diría que hay dos. ¿Cuál costumbre ellos tenían cada año para recordar de su salvación de esclavitud? La Pascua. La Pascua. La Pascua comenzó mientras estuvieron todavía en Egipto y Dios, como la última plaga, Dios mató a todos los primogénitos, ¿no? Y Dios dijo al pueblo, mata un cordero y pon la sangre del cordero en los postes de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasa por tu puerta, va a ver la sangre del cordero y va a pasar sobre ustedes. Literalmente lo que significa Pascua.
pasar sobre la casa. Entonces, cualquier familia que tiene la sangre del cordero en sus postes es salvada. Amigos, no hay pesado la imagen pensando en el Señor Jesús, porque cualquier persona que tiene la sangre de Jesús sobre su vida, ¿acaso no es salvo? Entonces ellos hicieron la Pascua desde Egipto, todos los años, todos los años. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, ¿cuál sacramento se establece en la Pascua? ¿Cuál sacramento del Nuevo Testamento se establece en el evento en el cual Jesús celebró la Pascua con sus discípulos? La Santa Cena. Gracias, José. Entonces, ojo, hay una continuación de los sacramentos, de las señales. Ahora, otra señal que yo diría fue para el pueblo. Fue esta idea esta idea del séptimo día, el día de reposo, el día sabático, cual celebramos ahora el día domingo. El día domingo, es interesante que, donde dice, en versículo 8, ¿por qué Dios dice, te acordarás del día de reposo? Es porque ellos practicaron el día de reposo antes de los 10 mandamientos. El día de reposo no fue una creación en los 10 mandamientos. Dios creó el día de descanso en Génesis 1, en la creación. Entonces, ellos tenían una vez al año una señal para recordar la promesa a Moisés y a todo el pueblo, y tenían una señal todas las semanas. Algo que también, yo diría, continúa. Ok, ya son las 9:05. Quiero mostrarles por lo menos el pacto con David. Es un poco más breve. Voy a leer y... ¿Cómo puedo? Ahí está. Voy a leer y vamos a un poco pasarlo rápido. Ahora, David ya asumió el trono tiempo después, versículo 1 de capítulo 7. Cuando ya el rey David habitaba en su palacio, el Señor le había hecho descansar de los enemigos que le rodeaban. Tiempo de paz, suena chévere. Llamó el profeta Natán y le dijo, mírame aquí, habitando en un palacio ya de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. Y Natán le respondió, pues haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor está contigo. Pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile de mi parte a mi siervo David, ¿tú me vas a construir una casa para que yo la habite? Parece un poco demasiado que David piense que puede construir una casa para Dios. Bueno, dice, continúa en versículo 6. Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel. Interesante que Dios hace recordarles de su liberación de esclavitud. Y hasta la fecha no he vivido en ninguna casa. Más bien, he estado en tiendas de campaña y en ramadas. En todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel, hay tribus a las que les he pedido encargarse de apacentar a mi pueblo. Pero ¿acaso le he pedido a alguna de ellas que me construya un palacio de cedro? Ahora, hasta aquí nomás, Dios está diciendo a David a través de Natán,
todo este tiempo yo he estado en el tabernáculo, en una tienda, porque el tabernáculo era portátil, porque el asunto es que Dios va con su pueblo, no los abandona, Dios no se queda en un lugar cierto, Dios siempre va con su pueblo. Entonces, primero hay una exhortación a David. ¿Tú piensas que puedes construirme una casa donde yo voy a vivir siempre? Cuidado, David, porque yo no soy ese tipo de Dios. Y una parte es que David, hasta esas alturas, había visitado varios pueblos ajenos, ¿ya? Y siempre veía los grandes y hermosos templos de los otros dioses. Entonces, probablemente la idea de un templo le llegó a la cabeza por los paganos. Entonces, en sí es una idea que comienza no tan buena, ¿no? Pero mira cómo Dios responde. Ahora versículo 8. Dile también de mi parte, yo, el Señor de los ejércitos, te saqué de redil. Yo te quité de andar tras las ovejas para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado. He destruido a los enemigos que has enfrentado y te he rodeado de gran fama. Te he hecho famoso entre los famosos. Además, ya he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca para que viva en paz y nadie lo mueva de ahí, ni los malvados lo aflijan, como antes lo hicieron, cuando puse caudillos al frente de mi pueblo Israel. Yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro que tendrás muchos descendientes. ¿Suena familiar? Ok, seguimos, versículo 12. Cuando te llegues al momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todos sus padres sus hijos, pero jamás le negaré mi misericordia, como se le negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Y Natán le comunicó a David todas esas cosas, toda y cada una de estas palabras y de esta visión. Ahora, yo les pregunto, ¿de quién está hablando Dios cuando dice aquí? ¿Quién es el hijo de David que construyó a Dios un templo? No se duerman. Salomón, pastor. Salomón. Ok, Salomón era el hijo de David, pero hay un problema. Salomón es un personaje interesante. Tiene 900 y tantas mujeres, no sé cómo. Y es el hombre más sabio en el mundo, pero tiene 900 y tantas mujeres. Ah, Como rey no es tan bueno, no es como David, no es como su papá. David, durante todo el tiempo de los jueces y todo eso, todo el pueblo estaba dividido. Y Saúl por lo menos logró que hubo el reino del norte y el reino del sur. Y David los unió. David llegó a tener un reino unido, pero Salomón lo perdió. Y luego vemos que desde ese tiempo, todo el resto del tiempo de los reyes está dividido. Hay el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Entonces, Salomón es un personaje interesante porque es tan sabio, tan inteligente, pero también es otro sonso. Pero hay un problema aquí, que dice, ¿no? Afirmaré su trono para siempre.
Y el trono de Salomón no permaneció para siempre. Aun si solo pensamos en el trono y decimos, bueno, los hijos de Salomón, ni siquiera. Porque cuando se fueron a cautiverio en Babilonia, perdieron completamente el reino y nunca volvieron a tener rey. Por eso cuando Jesús entra a la cena y todos dicen, es rey de David, por fin ha llegado. Tenían razón sin darse cuenta de lo que estaban hablando. Entonces Salomón sirve en esta historia como un prototipo de Jesús, pero no es el cumplimiento de esta promesa. El pacto davídico es que va a haber un rey para siempre, un trono impetuo. Y la única persona que cumplió eso y que lo cumple actualmente es Jesús. Es muy interesante. David tiene una intención media mezclada, como dije, la idea del templo vino de los paganos, pero aún así Dios dice, ya está bien, pero uno de tus hijos me va a construir un edificio, me va a construir un templo. Y es cierto que Salomón construye el templo y ponen el arca y todas las cosas ahí. Pero ¿cómo Jesús entonces edifica un templo? Si al final, si no estoy loco, si Jesús es el cumplimiento de esta promesa a David y Salomón es un cumplimiento parcial, que el templo al final, aún el templo de Salomón fue destruido otra vez en el cautiverio a Babilonia, destruyeron el templo. Ahora volvieron a construirlo, pero era diferente. Y luego volvieron a destruirlo en el año 70 después de Cristo. Entonces, si Salomón es simplemente un cumplimiento parcial y Jesús es un cumplimiento pleno o completo, ¿cómo es que Jesús edifica un templo para Dios? ¿Qué piensan? Bueno, vamos a hablar de esto la próxima semana, pero es lo que todos nosotros conocemos como la iglesia. Somos la iglesia. Y Jesús, bueno, a través del Espíritu Santo, construye templos de cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en 1 de Pedro 2, como nosotros, como dice Pedro, que somos piedras vivas, edificando el templo de Dios. Uf, me da escalofrío. Es hermoso. Me encanta ver cómo estos pasajes antiguos conectan con nuestra realidad. Oh, Dios es tan bueno, es tan inmutable, no cambia. Tenemos el mismo Dios que con cariño dijo al pueblo, yo los saqué de Egipto, recuerden eso. No tendrán otros dioses, no les conviene. Yo soy el único que los puede salvar de esclavitud. Me encanta, y con eso terminamos, me encanta cómo David responde a Dios. Yo creo que vemos aquí una mayor fe aún de Abraham, de Moisés. Vemos en Abraham y Moisés, vemos una fe, por supuesto, pero aquí, no sé, las palabras de David son tan pesadas, ¿ya? Entonces, Natán comunica toda esta visión a David, versículo 17.
Y luego 18. Entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? Y hasta te parece poco lo que me has dado, Señor y Dios, que me haces mayores promesas para mis descendientes. No hay nadie que actúe como tú, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo pedir? ¿O qué más te puedo decir, Señor y Dios? Si tú me conoces mejor que nadie, todas estas maravillas las has realizado conforme a tu palabra y siguiendo tu corazón y me las has dado a conocer. Cuán grande eres, Señor y Dios. No hay nadie como tú. Tal y como lo hemos sabido, no hay más Dios que tú. Entonces vemos que la respuesta saludable o sana, la manera para responder a este evangelio, a estas buenas noticias, es que obediencia. Prácticamente David está diciendo, en vez de escuchar una ley, no tendrás otros dioses ante mí. David está diciendo, no hay otro Dios ante ti. ¿Y qué pueblo puede compararse a Israel, nación tan singular? Versículo 23. Tú lo liberaste para hacerlo tu pueblo, le diste un nombre, y en su favor hiciste grandes y terribles proezas porque lo amas. Tú lo liberaste de Egipto y de otros pueblos y de sus dioses. Escucharon todo lo que está ahí. Nos has salvado físicamente de la esclavitud, pero también nos has librado de nuestros dioses. Has purificado a tu pueblo. Versículo 24. Tú hiciste de Israel tu propio pueblo. Suena familiar. Un tesoro especial. Tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has dado, me has hecho a mí y a mi familia, y haz todo lo que has dicho. Que venga tu reino. Que tu gran nombre sea siempre reconocido. Que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel, y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos y Dios de Israel, le has dado a conocer a este siervo tuyo que afirmarás su descendencia. Por eso este siervo tuyo se atreve a presentarse ante ti y hacerte esta súplica. Tú, Señor y Dios, eres Dios, y tus promesas a este siervo tuyo son verdaderas. Dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido, y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Ahora, amigos, ¿saben si es antes o después de capítulo 7 de 2 de Samuel que David comete adulterio con Betsabé? Es después. Es después. Ahora, ¿qué voy? Y con eso termino porque ya son las 9:20. El gran amor de Dios no cambia. No cambia. Este es el mejor Dios que podemos conocer. No cambia Él. A pesar de la situación, a pesar de la incertidumbre, a pesar de nuestra estupidez en el pecado, Dios no cambia. Dios no cambia. Y no hay una mejor noticia para nosotros. No hay. Que nosotros tenemos el mismo Dios que David. Que David puede reconocer la bondad del Señor, un pacto de pura gracia, y luego puede cometer un pecado tan grave, tan feo. Si no conoces, espero que conozcas la historia de David y Betsabé.
comete adulterio con ella y luego para encubrir su pecado mata a su esposo. Está feo, 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 feo. Y realmente desde ahí vemos, toda la familia de David tiene problemas. Sus hijos son mal criados. Amigos, si hay esperanza para la familia de David, si hay grandísimas promesas dadas a un hombre tan humilde, tan simple, tan tonto como cada uno de nosotros, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nuestros vecinos y ellos necesitan escuchar. Los prójimos en nuestra vida necesitan escuchar, amigos, desde Dios que es tan bondadoso y que no cambia. ¿Hay alguna pregunta para terminar? Pastor, aunque ya está un poco tarde, yo quería preguntar, Pastor, desde el principio, desde el pacto de Adán, cuando entra la desobediencia a Adán y Eva, usted mencionó que sacrifica a Dios un animal para cubrirles con la piel, ¿no? Entonces, desde ahí hasta ahora vemos, Pastor, exclusivamente el sacrificio es derramamiento de sangre. ¿Por qué exclusivamente es derramamiento de sangre, Pastor? ¿Por qué Dios demanda la sangre, Pastor? Yo creo que es, sobre todo, lleva la idea del ojo por ojo, que la sangre de otro purifica la sangre del pecador. Entonces, por eso, en esa parte, parece un poco cruel que Dios pide al pueblo sacrificar animales por seres humanos. La verdad, imagínense si hubiéramos tenido esos ritos hoy en día. Hay tantas personas que protegen a los animales, harían una gran manifestación. Y en ese sentido, doy gracias yo que ya no es necesario sacrificar ningún animal, porque yo no puedo imaginar llevando uno de los animales de la casa a sacrificarse por mi pecado. Sin embargo, creo que serviría muy fuertemente en controlar a mi pecado. Es la única razón que podemos ver que prácticamente lo que Dios está haciendo es que cuando nosotros sacrificamos un animal en lugar de la persona o para cubrir su pecado, estamos diciendo que es un sustituto por esa persona, que el animal está recibiendo el castigo que merece la persona, el, el, el pecador, el culpable. Ahora la pregunta, Roxana, es, ¿dónde vemos derramamiento en el pacto con David? Lo vemos en el pacto con Noé, muchos murieron. También Noé hace un sacrificio después. Lo vemos con Abraham. Abraham tiene que circuncidarse y hay derramamiento de sangre. También Dios le pide sacrificar a su hijo. Lo vemos con Moisés en la ley ceremonial, los sacrificios de los animales. Pero ¿dónde vemos derramamiento en la vida de David y Betsabé? ¿Alguien sabe? Y no podría decirles que eso es porque el mismo texto lo dice, pero ¿alguien recuerda cuál es la consecuencia del pecado de David y Betsabé? Pastor, en ahí sería pues la muerte de su esposo, de Betsabé. Mata a un inocente Sí, para cubrir su pecado. sí, es cierto que en ese sentido
Él es un prototipo de Cristo porque muere, el pobrecito, muere inocente. Pero hay otro. No diría que, um, no diría que la muerte de Urías es el castigo del pecado de David. Realmente la muerte de Urías es el acto de pecado. José, estás tocándolo. El hijo que es fruto de ese adulterio entre David y Betsabé, muere. Y Dios le dijo a David que es su castigo. ¿Alguna vez has considerado qué hizo el niño? El hijo no hizo nada malo. ¿Por qué el castigo para David debe ser su muerte? Pero ahí está, casi escondido. Otro prototipo de Cristo es el hijo de David y Betsabé. Porque el niño muere como sacrificio por el pecado de su papá. Es muy interesante, muy interesante. Yo tengo que creer que ese niño está en los cielos. Pobrecito. Que probablemente después de ver toda la familia de David y cómo actuaban ellos, caramba, probablemente estuvo feliz de haber muerto en su niñez. Pero es interesante que el castigo es el niño tiene que morir. El pasaje mismo no explica realmente por qué. Y recuerdan, este es después de haber recibido la promesa de Dios que voy a afirmar tu descendencia para siempre. Pero el niño tiene que morir. Ya, fuerte, fuerte, bien fuerte. El otro problema que tenemos es que no hay una señal muy clara en el pacto davídico. Podemos decir el trono. Algunos dicen el trono, reconocen el trono como la señal del pacto con David. Y está bien, porque es una buena señal. Mi problema con eso es que el trono no era algo que todo el pueblo en que participaba. El trono no era como accesible para todo el pueblo de Dios. Entonces, sirve, pero más lo que yo diría sería esa idea del reino de los cielos. Cuando vemos a Jesús hablando del reino, no es nueva cosa. Es exactamente lo que ellos estaban esperando, el cumplimiento del pacto davídico. Ellos, por ejemplo, de los tiempos de Jesús, ellos entendieron que Salomón no cumplió esa promesa. En parte sí, pero no en su totalidad. Por eso, ¿qué decía la multitud cuando Jesús entró en Jerusalén? Hosana, Hosana, hijo de David. Ellos esperaban tanto el rey que iba a venir para tener un trono perpetuo, un reino para siempre. Muy bien, amigos.